es precandidato a senador nacional por la lista de Política Obrera. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarle aquí en nuestra radio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Un saludo a toda la audiencia de toda esta barriada de San José. Y bueno, vamos a desarrollar polémicamente los puntos de vista que defiende nuestra organización en esta contienda que tenemos por delante, que tiene, digamos, dos instancias clave. Uno son las PASO del 12 de septiembre y luego las elecciones generales en noviembre. Sí. Para nosotros, lo fundamental en todo proceso electoral es que se clarifique el escenario en que se desenvuelve ese proceso, porque es significativo de que en todas las elecciones que hemos vivido, aparecen siempre dirigentes políticos, organizaciones que lanzan a diestra y siniestra promesas, prácticamente se dirigen a conquistar el voto del pueblo, pero luego a la hora de haberlo conquistado, cuando llegan a ocupar los lugares en el Congreso Nacional, en la legislatura, en los consejos deliberantes, vemos que hacen exactamente lo contrario, se olvidan del pueblo con el cual pretendieron establecer un diálogo, prometerle y solucionarle problemas. Ahora estamos viviendo posiblemente la situación histórica más grave de las que ha atravesado nuestro país, socialmente hablando. Nunca se vivió un nivel de pobreza tan generalizado. Más del 50% de la población está debajo de los índices de pobreza. La juventud es el sector más castigado. Las estadísticas oficiales hablan de que el 65% de la juventud está debajo de la pobreza. Las mujeres son las que más sufren porque están más discriminadas. Se calcula que salarialmente las mujeres ganan entre un 15 y 20% menos que los hombres. Los trabajos más penosos y peor pago lo realizan las mujeres, como es el trabajo del servicio doméstico, que raramente lo realizan los hombres. Tenemos una situación de desocupación inédita, donde las cifras oficiales no son inventos, son cifras de las estadísticas del gobierno nacional. El 30% de la población hoy reviste en condición de desocupada. Y los que tienen trabajo, gran parte, es un trabajo precarizado, como los cosecheros del citrus, o sea, gente que, lo que se dice, están en negro. No figuran registrado para la patronal. Si lo despiden no hay indemnización, no tienen derecho a una obra social, no tienen aportes previsionales. Entonces tenemos una situación pavorosa desde el punto de vista social. Entonces vamos ahora a un proceso electoral y uno ya lo puede ver en la televisión, en los distintos programas, candidatos de los partidos y los frentes tradicionales, de los que están gobernando y de los que quieren gobernar, donde se lanzan chicanas, se lanzan acusaciones, pero ninguno da efectivamente un remedio a todos estos males. Digamos, hay peleas entre ellos, diría yo, porque es lo que se habla en todo medio de comunicación y es lo que se escucha en la calle, en las familias, en la gente. Como decías recién, Daniel, hay chicanas entre ellos, peleas, discusiones, que sí, que esto, que este es el verdadero, no voy a poner en tela de juicio ni dar nombres, pero digamos que este es la verdadera política, este es el que vale, este es el que no. Y la gente, digamos, el pueblo, que es el que realmente necesita, que es el que necesita el apoyo de aquel que está representándonos, no nos da solución. Entonces es como que, digamos,
Claro, nos peleamos entre nosotros. A ver, yo quiero salir primero, yo voy a llegar, yo quiero llegar a la gobernación, yo quiero llegar qué sé yo, a ser diputado, yo quiero ser esto, quiero ser aquello. Pero, y nos olvidamos de aquel que es que nos apoya con el voto y que está allí pendiente a la espera de que esa persona que hoy está candidateada para tal o cual cargo político le dé quizás una solución. Yo no digo, ni estoy diciendo que el político venga a darte, tomar, te doy esto para que tengas, toma esto, toma aquello, porque no, sino que te dé un trabajo genuino como tiene que ser, con el cual vos puedas llevar adelante y afrontar, digamos, la situación y a tu familia. Entonces como que se olvidan de eso y como decías hace un ratito, llegan las pasos, llegan esta época y lo vas a ver a cada uno de ellos. Cada uno transitando por los barrios, sacándose fotos, abrazándose con el más humilde, con el pequeño, con aquel, con el otro. ¿Por qué? Porque está necesitando justamente el apoyo de esa gente, de esa familia, de esa gente. Y después cuando llegan, es como que se olvidan de la gente. Entonces, justamente, yo acá, porque te digo, porque ya tengo a gente que se estuvo comunicando temprano y me dijo, pero yo por así tengo vergüenza de salir al aire, de hablar y preguntar, preguntáselo, me dice. ¿Qué propuesta, con qué propuesta tiene, digamos, la política obrera o el pueblo obrero para con sus candidatos? Te vuelco la pregunta a lo que los amigos hacen. Perfecto. Primero, yo insistí al principio que era necesario clarificar el escenario. Claro. Cuando describí esta situación de catástrofe social, la esperanza, la expectativa, que es entendible, es que las cosas deberían mejorar, no puede ir más para abajo. Sin embargo, ya está pautado, esto los políticos que son candidatos no se lo dicen al pueblo, ya está pautado que el 10 de diciembre los que salgan electos, diputados nacionales, senadores nacionales, en el Congreso Nacional ya está pautado el temario. Hay una sesión que se va a reunir después del 10 de diciembre en el Congreso Nacional para sancionar una ley que declare en términos de ley, legalice el acuerdo que se va a firmar con una entidad que se llama el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que está manejada por los Estados Unidos, por Alemania, por Francia, por Japón, por las grandes potencias, y que le van a imponer, a través de ese acuerdo, condiciones insoportables a la Argentina como país y al pueblo argentino como pueblo. Van a establecer una pauta de reconocerle el derecho al Fondo Monetario Internacional para que maneje, digite, supervise la economía del país para 30 o 40 años en adelante. Significa que vamos a tener formalmente un gobierno y vamos a tener en la sombra otro gobierno que es el que maneja la economía del país. O sea, vamos a ser manejados por otro país, en una palabra. Por otros países, los países poderosos. Claro, y digamos el pueblo no va a tener voz y voto para decidir nada ni para afrontar nada. Y no. Es cosa que el pueblo no lo sabe. Perfecto, primero eso. Segundo, ¿por qué van a actuar así? Porque van a imponer un plan económico que va a tener el destino de garantizar que la Argentina tenga superávit financiero para poder pagarle los intereses de la deuda, que en este momento es una deuda impagable, son 400.000 millones de dólares. Todo lo que produce la Argentina en el año, todo lo que produce la Argentina en el año, equivale a 400.000 millones de dólares. O sea, todo lo que se llama el PBI anual es lo que debe la Argentina. Entonces, ¿cuáles son las cosas que van a imponer? Van a imponer la destrucción definitiva del sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio, para que el oyente lo sepa, es un sistema de salario diferido. Así está concebido en sus orígenes. Es un salario cuando uno cesa en la actividad activa y entonces uno va cobrando los años que le queda de vida
un salario que se llama jubilación. La jubilación en ese sentido estaba ligada a los niveles salariales, por eso se hablaba siempre del 82% del salario, era el valor de la jubilación. Bueno, lo fueron despegando y ahora directamente lo van a suprimir y lo van a reemplazar por una suerte de plan social jubilatorio. En una palabra, lo van a eliminar. Lo van a eliminar. Luego van a aplicar lo que se llama la reforma laboral, que es darle legalidad a lo que actualmente es ilegal e inconstitucional, que es el trabajo precario. Van a precarizar el trabajo. Entonces, el trabajo, si se legaliza el trabajo precarizado, los trabajadores van a quedar sin convenio, se va a decretar la libertad de despido de parte de los empresarios, significa que no van a tener, por ejemplo, la cláusula de indemnizar al despedido, no va a haber la razón de causa justa o injusta en los despidos, sino que el patrón va a adquirir plenos derechos como se tenía en las primeras épocas, en el siglo XIX, con los gauchos que se contrataban, a los que se los llevaba a una cosecha y si no se comportaba como quería el patrón de estancia, se lo echaba y se lo mandaba, se lo fletaba al medio del campo. Es una política absolutamente negrera, una política de superexplotación. Eso es lo que está pautado. Y eso sean miembros, lo que lo integren, los bloques del Frente de Todo o de Juntos por el Cambio, y que se dice que hay una grieta en donde Cristina está enfrentado con Macri, donde Alberto Fernández está enfrentado con otro de Juntos por el Cambio, un gobernador con respecto al otro. Bueno, en ese momento la grieta desaparece, el Fondo Monetario como director de orquesta los va a obligar a que todos levanten la mano para aprobar ese proyecto. Política obrera, si conquista un diputado nacional, si conquista un senador nacional, asumimos el compromiso, primero, de desenmascarar esto. Segundo, a la hora de votar, vamos a votar en contra de ese pacto. Tercero, vamos a convocar a los trabajadores, a la gente que está en su lugar de estudio, sea la universidad, sea el colegio, o sea, al conjunto del pueblo argentino, a que se ponga de pie y con métodos históricos, o sea, con los métodos de la movilización, de la lucha, de lo que en otros momentos de crisis han querido descargar esa crisis sobre los hombros de los trabajadores se han rebelado. Entonces vamos a convocar y vamos a usar como corresponde un puesto parlamentario como una tribuna política en donde uno se dirige al pueblo, no que conspira en contra del pueblo, habiéndole prometido en la campaña electoral que le iba a mejorar el trabajo, que le iba a mejorar el salario, que le iba a mejorar la vivienda, le iba a mejorar, y luego le firma un pacto que le va a reventar el trabajo, le revienta el salario, le revienta el futuro. Entonces nosotros vamos a convocar al pueblo porque va a ser el pueblo movilizado el que va a impedir de que se pueda sancionar. Te quiero dar un dato. En Colombia, el presidente colombiano, Duque se llama, hizo un acuerdo con el Fondo Monetario por el cual se establecía un impuesto que debía pagar todo asalariado colombiano. Y fue el disparador, el detonante de un proceso de huelga por un lado y de movilizaciones por el otro, que llevó durante 2 meses seguidos, primero a que Duque, sabiendo que se venía una revuelta de orden general, a que diera marcha atrás con ese acuerdo. El Congreso Nacional miraba para otro lado, estaba dispuesto a darle legalidad. La justicia miraba para otro lado porque consideraba que se estaban cumpliendo los procedimientos formales, legales, sin importarle los perjuicios que le causaba a un pueblo que vive de su trabajo y por lo tanto de su salario y que se lo iban a amputar simplemente para mejorar con toda esa confiscación, digamos, lo que recauda el Estado y que después destina para subsidiar a grandes corporaciones, para pagar la deuda colombiana,
que Claro. tiene con los acreedores, etc. Entonces se estalló una revuelta y luego los trabajadores y el propio pueblo comprendió que si hemos logrado impedir este acuerdo, a lo largo de los últimos 20, 30 años se firmaron muchos otros acuerdos que fueron amputando derechos y conquistas del pueblo colombiano. Y entonces dijeron, no levantamos nuestra lucha, hemos arrancado un primer ataque, un primer atropello, ahora vayamos por los viejos atropellos, porque son derechos y conquistas que nos merecemos porque somos los que trabajamos, somos los que en última instancia producimos la riqueza social que alimenta las posibilidades, alimenta el país, alimenta el destino de todo un pueblo. ¿Y quién se aprovecha de eso? Los que viven del trabajo ajeno, los explotadores. Entonces, que paguen los explotadores, que no paguen los que realmente trabajan y producen. Claro, en una palabra, todo lo paga el pueblo. Exactamente. Digamos, y la patronal o los grandes empresarios, digamos, viven a costillas de lo que el trabajador realiza día a día. Totalmente, totalmente. Te digo más ahora. Cuando en un país quienes gobiernan, quienes han gobernado, y acá vos podés tener como en una obra teatral, que cuando termina salen todos al escenario y vos podés ver todos los que han participado de esa obra, Claro. uno podría armar una especie de plataforma teatral y ponerlos a todos, y uno va a poder ver que cada uno tuvo la oportunidad de sacar el país adelante y lo ha hundido un poquito. El que le siguió le echó la culpa a la herencia del otro y lo hundió un poco más. Y sucesivamente, hoy el país está en un proceso de decadencia, de destrucción, de ruina, como no se vivió. Te voy a decir algo, la audiencia por ahí se informa. En los Estados Unidos, en el Congreso, se hizo un análisis de la situación del conjunto de los llamados países emergentes, países pobres, cuáles merecerían tener alguna ayuda, algún auxilio. Nombraron a 6 países que están absolutamente quebrados. Lo nombraron a un país que seguramente la población nunca lo oyó nombrar, Belice. Lo nombraron a Surinam, que tampoco, es un país de nuestro continente. Lo nombraron a Zambia, un país africano. Lo nombraron al Líbano y figuraba la República Argentina y Ecuador. 2 países que Argentina esté quebrada. Hay que tener muchísima voluntad y mucha vocación para llevar a un país como Argentina a la quiebra. Porque como me decía mi viejo, me decía mi abuelo, este país tiene de todo, ¿no es cierto? Tenemos un territorio que no es el desierto del Sahara. La Argentina es un país muy rico. Tenemos vía navegable, tenemos yacimientos, tenemos una cordillera para extraer recursos. O sea, tenemos todo lo que necesitaría un país para ser un enorme y gran país avanzado, con una población, con todo un destino por delante, y estamos absolutamente en retroceso, en decadencia. Estamos en una lista de un país indigente. Indigente, mira. Entonces, cuando vos tenés partidos que son responsables de esto, porque esto no ocurrió por un vacío del poder. Acá estuvieron militares, estuvieron civiles de un color, civiles de otro color, civiles de otro color, etc. Entonces, cuando esa totalidad que constituye el régimen político de un país ya no funciona, ha fracasado, se tienen que ir. Se tiene que ir. Uno no puede permitir que un régimen político siga y profundice esta declinación, este derrumbe. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos que se llame a una asamblea constituyente soberana. O sea, es como un país que hay que refundarlo. Cuando un edificio está fisurado, se le cae el revoque, cuando llueve le entra agua por todo lado, algo por el estilo. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que demolerlo y hay que refundar el edificio, hay que volver a construirlo, fijarse los cimientos, y hay que hacerlo porque de lo contrario ese edificio se va a derrumbar y va a caer,
y los que van a recibir los cascotes, todo el escombro, son los que están abajo. Y los que están abajo en este país es el pueblo. Exacto, eso estaba por decir. Este es el problema. Entonces hay que refundarlo. Ahora, ¿qué significa refundarlo? ¿Dictar una constitución? No. No. Refundarlo significa decir a dónde vamos a volcar los recursos que se obtienen como resultado del trabajo de los que trabajan. Entonces, en lugar de ir a pagar una deuda que es impagable, que se ha pagado ya a lo largo de la historia, más de 5 veces el capital de esa deuda, que es todo ilegal, porque es usura acumulada. Eso es un delito internacional. Las leyes internacionales consideran que las deudas, que son el resultado de usura, intereses acumulados, se denomina en términos legales internacionales anatocismo. Lo que quieren buscar en Google lo pueden buscar, se llama anatocismo. Y un país tiene el derecho, cuando la deuda tiene esa característica, esa modalidad, de dejar de pagarla. En cambio acá, no solamente no dejan de pagarla, sino que la pagan puntualmente y la van recargando con intereses que son cada vez más usurarios. Por eso cuando más se paga, más deuda tenemos. Es un hecho paradójico, pero es el resultado de este mecanismo. Entonces hay que dejar de pagar eso. Hay que cortar la hemorragia y colocar los recursos a rescatar el salario que tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. Hay que rescatar el trabajo, repartiendo las horas de trabajo disponibles, creando un plan de obras públicas. Hay un déficit de 4 millones de viviendas, 4 millones de familias que no tienen vivienda. Se necesitan centros de salud y hospitales, estamos en una pandemia. Se necesita centralizar los recursos industriales y también presupuestarios para colocar el sistema de salud a la altura de atender una pandemia, más todas las otras enfermedades y dolencias que históricamente han afectado la condición humana. O la gente simplemente ahora fallece porque tiene coronavirus. Bueno, entonces hay enfermedades de todo tipo, hay enfermedades incurables que tienen que ser investigadas, hay que colocar dinero para la ciencia, hay que colocar dinero para los laboratorios que tienen que ser del Estado. No puede ser que los laboratorios manejen, siendo lo que debería ser un bien social, lo manejen privadamente, razonen en términos de ganancia privada y va a tener vacuna el que la puede pagar y el que no la puede pagar. Entonces acá tenemos países, como países africanos que son muy pobres, que no tienen vacuna, porque no tienen con qué poder aportarla, no pueden comprarla. Cada vacuna, China sale $20, y son países que están en la lona. La Argentina iba a pedirle vacunas a Cuba, que es el único país latinoamericano que tiene 2 vacunas, y no se le iba a pagar. Iba a cobrársela por una deuda que Cuba tiene con el Estado argentino. Bueno, fíjate vos, están buscando la vuelta para ver cómo pueden pichulear cuando eso debería ser un bien mundial, social, porque siendo, digamos, una enfermedad que se ha transformado en pandemia y que amenaza la existencia del género humano porque no tiene una cura y se la considera que se va a transformar en una enfermedad endémica, o sea que va a perpetuarse en el tiempo, y las vacunas que se han descubierto vienen corriendo detrás en la maratón con respecto a las mutaciones que va sufriendo el virus. Entonces, ya hay países que se vacunaron 2 dosis, como Israel, como Inglaterra, como la isla de Malta, que ya consideran que las 2 dosis no son suficientes para poder enfrentar la reinfección que provocan algunas mutaciones como esta variante Delta. Claro. Entonces tienen que hacer la tercera dosis. Pero mientras hagan la tercera dosis, que la investiguen, que prueben si no afecta y es eficaz, etc., el propio virus que sigue circulando ya va a tener la cuarta. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, ya hay países europeos que hablan de la quinta ola. Sí. Han decretado, por ejemplo, en Cataluña, donde está Barcelona y donde juega Messi, el toque de queda, porque se ha ingresado en la quinta ola. Estaba viendo esa información. Bueno, y acá en la Argentina
estamos amenazados por la tercera ola. Bueno, vos fijate que frente a este escenario, el gobierno, en lugar de defender la salud y la vida del pueblo, ha dicho de que no hay ningún problema para que las clases vuelvan a ser presenciales. Son cerca de 12 millones de personas que se ponen en movimiento diariamente en todo el país, en medio de transportes, que no hay ningún tipo de protocolo, y que está demostrado. En el semestre pasado hubo 43.000 docentes infectados, más de 200 docentes fallecidos. Hubo 63.000 chicos que estuvieron infectados. Está demostrado que entre el 15 y el 20% de los que están afectados por la enfermedad y no fallecen, la atraviesan y salen con anticuerpos curados, al tiempo aparecen las llamadas secuelas. Secuelas cardíacas, secuelas neurológicas, digestivas, etc. Entre el 15 y el 20% de los que han sido recorridos por el virus. Entonces, estamos en presencia de una enfermedad que está provocando una verdadera catástrofe sanitaria, y acá se la considera porque los colegios privados quieren cobrar la cuota y reclaman de que la presencialidad. Claro. Porque los empresarios quieren que su capital circule, y por lo tanto, para que pueda circular el capital y pueda seguir acumulándose en términos de ganancia, de beneficios, generando para eso. Claro, tiene que el trabajador circular en la fábrica laburando. Y entonces, no importa si se contagian o no se contagian. Y acá la mayoría de los contagios son el producto de esta presencialidad escolar, comercial y industrial. Entonces, es un motivo más para cuestionar la vigencia de un régimen político. Si el Estado y su régimen de organización política no sirven para cuidar a su pueblo, para cuidar su salud, para cuidar su vida, para cuidar su trabajo, para cuidar sus ingresos, para cuidar el hábitat a donde te dicen, yo me reía, pues la campaña cómo era al principio, ante la pandemia, quédate en casa. Sí. Resulta de que hay gente... Ahora te dicen salí. Salí. En Buenos Aires se está produciendo una catástrofe porque han subido los alquileres a niveles catastróficos y la gente no lo puede pagar. Y esa gente va a quedar, ayer charlaba con gente de Santiago del Estero que me decía que el problema ya es terrible, ranchito, esto y lo otro. Agradezcan que tienen un ranchito. En Buenos Aires uno se imagina que la gente vive en una situación de opulencia, mejor que uno. Le digo, mirá, son centenares de miles de las personas que viven de un alquiler que ahora no lo pueden pagar. No tienen ni un ranchito como el santiagueño. Viven en la calle. Entonces, están desalojados. Se va a armar una revuelta inevitable, porque en algún lugar esa gente va a tener que ir a vivir. Va a tener que ir a vivir. Si no, van a tener que retornar a su provincia de origen, van a tener que hacinarse. Bueno, vivimos una verdadera catástrofe. Entonces necesitamos una instancia refundacional del país que se llama una asamblea constituyente. Los países que, cualquiera, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc., en sus orígenes se fundaron a partir de asambleas constituyentes. La propia Argentina, en 1853, hizo su asamblea constituyente, y ahí vino la primera constitución, claro, y definió el carácter de una república federal, etc. Bueno, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero no para escribir la letra de un librito de una constitución, sino para decir a dónde vamos a volcar el dinero que no vamos a destinar a pagar una deuda que ya fue pagada. ¿Qué destino le damos? ¿Rescatamos el salario, el trabajo, la vivienda? ¿Qué hacemos con respecto a la juventud? ¿Cómo le ofrecemos un porvenir en materia educativa, en términos formativos? ¿Cómo aseguramos un rescate del sistema de salud? ¿De qué manera se crea una industria de laboratorio farmacéutico para que efectivamente los remedios puedan ser accesibles a la población? Claro. ¿Sí? Entonces acá hay gente, se considera, mira, te voy a dar un dato, a nivel mundial la población son más o menos 8.000 millones de habitantes, 2.500 millones no tienen acceso a la salud, porque están desocupados o porque están
tan niveles de pobreza que entre la pobreza del sistema de salud y la pobreza de la persona, La pobreza del hambre, no les permite acceder a pagar servicios que son crecientemente privatizados y que por lo tanto lo que es el sistema de la prepaga, claro, las obras sociales, etcétera, te obligan a tener que pagar. Bueno, entonces una asamblea constituyente. ¿Cómo arrancamos una asamblea constituyente? Bueno, va a tener que ser una decisión colectiva del pueblo argentino. Una decisión. En el año 2001, el pueblo argentino vivió una sensación de esperanza como muy pocas veces. Mirá, ya tengo la suficiente edad de haber vivido las experiencias de muchísimos gobiernos, de todo color. Pero en el año 1999 se ponía fin al menemato, o sea, se iba Menem, y venía la esperanza de los radicales con el Frepaso, de la Rúa con el Chacho Álvarez. Y entonces era la expectativa porque decían que iban a gobernar con la moral, con la honestidad, que no iban a tocar un centavo, no iba a hacer esto, esto y lo otro. El pueblo que más lo votó, el porcentaje más alto, lo alcanzaron en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Sí. 52% de los votos allí. Bueno, 2 años después estalló la Argentinazo. Eran todas mentiras. Eran todas mentiras. Y un gobierno que se tuvo que escapar. No solamente tuvo que escapar. Mira, el ministro, que era el que le armaba todo a Menem, mientras Menem se dedicaba a la joda, con perdón del término, estaba con las vedettes, estaba con los... corría con su Ferrari, sí. Estaba con los futbolistas, etc. Y que armaba todo era Cavallo, Domingo Cavallo. Bueno, ¿cuál fue el ministro de Economía de la Rúa y Chacho Álvarez? Domingo Cavallo. Era el mismo ministro, era una continuidad. Los habían engañado, pero rabiosamente al pueblo. Y la primera acción del gobierno de la Rúa, la primera acción, fue que había un enorme corte en el puente de Corriente, que une Corriente con el Chaco, que llevaba 2 meses reclamando la gente empobrecida, reclamando trabajo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo de la Rúa? Le mandó la gendarmería 2 muertos. 2 muertos. Entonces, debutó demostrando que todo lo que había prometido al pueblo era absolutamente macana. Era un macaneo general y lo que venía eran atropellos. Bueno, fue el primero que ensayó la rebaja directa, violando la Constitución, de las jubilaciones. Estaba López Murphy, 13%. Bueno, ¿cómo terminó eso? Con un levantamiento general que fue el Argentinazo, el que se vayan todos. Le quitaron a la clase media los ahorros acumulados en los bancos. Se lo incautaron. Le incautaron las cajas de seguridad. Una cosa fantástica. Esta gente ahora se presenta a las elecciones. Están reunidos en Juntos por el Cambio. Bueno, ¿podemos creer que ellos pueden ser el relevo? Gobernaron hace poquito tiempo con Macri. Ni los que están ni los que fueron pueden dar una solución. Entonces, el pueblo tiene una capacidad para rebelarse. Lo demostró. La gran cuestión es que tiene que buscar una salida. Si en ese momento, cuando dijeron que se vayan todos, el pueblo hubiera tomado la rienda y hubiera hecho una convocatoria, formando un gobierno con delegados de las provincias, de carácter provisional, y que convocara a una elección para elegir representante a una asamblea constituyente, y que esos delegados electos tuvieran características soberanas en el sentido de tomar disposiciones y poder ejecutarlas, bueno, el país hubiera salido adelante. El que se vayan todos se frustró porque se lo echó al presidente, pero después volvieron todos, el presidente no pudo retornar, pero todos los que actuaban atrás... Los que venían por atrás volvieron. Todos sin excepción. Y volvieron todos los males. Por eso siguió la decadencia, uno detrás de otro. Entonces, bueno, Política Obrera les habla así al pueblo, sin ninguna demagogia, hablamos francamente, no le declaramos que viene un futuro venturoso, viene un futuro traumático de organización y de lucha obligada y necesaria que tiene que dar el pueblo. Si eso ocurre, vamos a encontrar todos juntos, y Política Obrera va a estar a la cabeza, apoyando al pueblo, tratando de volcarle su experiencia, sus propuestas de salida,
las mejores medidas, lo que indica la experiencia internacional, etcétera. Y entonces, bueno, entre todos, como tiene que actuar efectivamente un pueblo que se autodetermina y se declara soberano realmente, particularmente. exactamente, Que sea partícipe de lo que se quiere construir. Totalmente. Si no hay una participación, una decisión colectiva del pueblo, todo lo que se decida va a ser contra el pueblo. Así es. Bien, Daniel, la verdad que está muy lindo esto. Bueno, nosotros, como decía hace un ratito, invitamos al oyente. Tampoco creo que sea la última vez. Nosotros te invitamos. Tenemos los micrófonos abiertos para que vengas y charlemos con la gente, para que los amigos, los oyentes, la familia, como decía hace un ratito, quieran saber algo, sacarse alguna duda, preguntarte. Bueno, están, digamos, los micrófonos abiertos, la invitación está hecha, no creo que sea esta la última. Nosotros te invitamos acá al programa, a que cuando vos quieras, tenés las puertas abiertas acá de la radio, de nuestro programa, para charlar con el pueblo, con la gente, con el oyente, y para llevar la propuesta de política obrera hacia un futuro, digamos, mucho mejor que este que tenemos. Bueno, te agradezco, Sergio, y un saludo a todos los oyentes que tuvieron la paciencia de Por favor. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas en las cuales uno no sabe y está quizás nulo y no entiende, y es lindo poder, digamos, tener alguien que quizás te explique o que, digamos, te dé una opinión de lo que quizás no sabes. O de lo que quizás, como se dice hoy en día, te ponen una venda en los ojos y listo. Y bueno, tirá para adelante, pero sin saber a dónde. Perfecto, así es. Entonces, la idea justamente de política obrera es conjuntamente con el pueblo salir adelante. Así que te invitamos también para que... Sí. Una sola cosita para terminar. Por favor. La lista nuestra. Sí. Yo voy a senador nacional en primer término. Me acompaña Alejandra del Castillo, sí, una licenciada en Trabajo Social, representante del movimiento de la mujer acá de Tucumán, de ese movimiento que se llama el Ni Una Menos. A nivel de diputado está Raquel Gracino, que es una de las referentes de la docencia autoconvocada, que está luchando contra este retorno presencial y racional a las escuelas en pandemia. En segundo lugar está el compañero Ariel Osatinsky, sí, que es uno de los dirigentes de la docencia universitaria. En tercer lugar está Laura Alegre, que me está acompañando. Claro. Acá en otra oportunidad va a ser ella la que va a estar. Exacto, sí, vamos a hacer. En esta oportunidad quisimos charlar con Daniel, pero obviamente Laura va a estar con nosotros porque ella también nos va a dar su punto de vista y obviamente el punto joven de vista hacia el pueblo y de lo que propone política obrera. Exactamente. Y en cuarto lugar está Raúl Barrio Nuevo, que es un enfermero especializado, uno de los referentes de los trabajadores de la salud autoconvocados que han venido luchando, denunciando el vaciamiento de los servicios de la salud pública, las condiciones de trabajo que han estado obligados a trabajar. Ha habido 5.000 trabajadores de la salud contagiados. Y te digo más, en el mes de junio, esto para que lo sepa la población, en el mes de junio, 612 trabajadores de la salud con doble dosis de vacuna se volvieron a reinfectar. Indudablemente, un poquito más tenue, ¿no es cierto? No tan grave como si no hubieran tenido ninguna vacuna, por eso... Pero hubiera sido mortal si no hubiesen tenido la vacuna. Hubiera sido mortal, pero quiero señalar que son gente que están efectivamente en la primera línea. Si se reinfectan teniendo la doble dosis, es porque están en contacto con gente enferma, salvando vidas, etcétera, y no se les reconoce. Ganan salarios, hasta los médicos, por debajo de los niveles de pobreza. Es una vergüenza. Bien, bueno, perfecto. Bueno, perfecto, Dani. Muy bien, Sergio, y saludo a toda la audiencia. Bien, perfecto. Entonces la invitación está queda hecha. Ya sabes, no va a ser la primera ni la última. Así que tenemos la invitación hecha para vos, para Laura, para tanto como para Raquel también. Ya seguramente vamos a tener también la presencia de ella también para que pueda hablar y charlar acá con los amigos, con la familia, con el oyente, con el pueblo en realidad. Así que gracias por tu visita y bueno,
nos gusta poder aprender un poco más o poder saber que algo que quizás uno está nulo o que no lo entiende o cosas que uno no sabe, Muy cosas bien. que a veces se le ocultan al pueblo. Gracias, Sergio. Un saludo a todo el mundo.